Yes. Ya. Bien. La grabación ya se ha iniciado. Por favor, confírmeme si pueden ver la pantalla, chicos. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Gracias, María Fernanda. Bien. Vamos a seguir con la parte 2 de gastro, ¿no? O sea, de todo el tracto gastrointestinal, esta es la parte 2, ¿no? Ya vimos intestino delgado, vimos esófago, perdón, vimos estómago y vimos, bueno, eso, más que nada, ¿no? Esos tres. Ahora toca ver intestino grueso o colon, que es lo mismo, la vesícula biliar con todas sus vías, el mismo vaso y el páncreas, ¿no? Que las vías biliares, el vaso son bastante cortitos. Posiblemente lo que más venga sea vesícula, intestino grueso y páncreas. Bien. Y cuando hablamos de intestino grueso, recuerden, ¿no? Que este intestino grueso va a empezar en la válvula iliocecal, ¿no? Que viene a ser el término del ilion para dar comienzo a la, a la porción ascendente del intestino grueso. Y pues va a terminar una vez nosotros ya vamos entrando al canal rectal, ¿no? Entonces, el intestino grueso pues va a estar periféricamente y eso es como vamos a poder diferenciarlo de las asas delgadas, porque anatómicamente debemos diferenciarlos, ¿no? Y recuerden de que también el intestino grueso no tiene válvulas conniventes, sino tiene austras, ¿no? Que vienen a ser esas divisiones perpendiculares. em, que encontramos, ¿no? Ordenadamente. Respecto al aire, pues recuerden de que el intestino grueso, pues anatómicamente y fisiológicamente contiene aire por las flatulencias, por lo tanto vamos a verlo, por ejemplo, en una radiografía de tórax radiolúcido, o sea, negrito, ¿ya? Y a veces también puede contener material fecal. Entonces, lo que vamos a poder utilizar para el estudio del intestino grueso es la radiografía. Ahora, la radiografía lo podemos utilizar así sin contraste, ¿sí? Y podemos ver aire, por ejemplo, a nivel del colon. Y este es el aire que les menciono, ¿no? O sea, radiolucidez, un poquito negro, ¿no? Que viene a ser la densidad de aire que podemos encontrar a nivel del intestino grueso. Pero para poder estudiar mejor, pues normalmente también podemos utilizar contraste. ¿Y cómo el contraste va a llegar hasta acá sin sufrir ninguna alteración? Pues en este caso el paciente va a tener que estar sometido a una dieta estricta por lo menos 2, 3 días, ¿no? Eh, consumir laxantes también para limpiar todo el colon y ver mejor. Y pues finalmente se le termina dando un contraste por vía rectal, ¿ya? Se le termina dando un contraste por vía rectal para que pinte todo el colon y pues veamos de esta forma, ¿no? Ahora, así vamos a poder ver estenosis, masas, pólipos, divertículos que es importante porque es la patología más común que podemos encontrar en el intestino grueso. Ya es la patología más común y sobre todo la patología más común en causar hemorragia intestinal baja, ¿ya? Que aunque sea poco a poco, pues es común, ¿ya? Y pues como estamos en el tracto gastrointestinal, el contraste que vamos a utilizar no es yodado, no es no es contraste con tecnesio 99, no es gadolinio, no. Siempre cuando hablamos del tracto gastrointestinal, sea colon, sea estómago, sea esófago, sea intestino delgado, pues vamos a terminar hablando del bario, ¿ya? Y el enema pues viene a ser un laxante, ¿no? Que se utiliza vía rectal, ¿ya? Porque se tiene que limpiar el colon para poder ver a las estructuras, ¿no? A las válvulas, a las austras como tal. Bien. Respecto a la tomografía computarizada, va a ser más que nada para poder ver si es que existe o no un tumor ante la duda de una radiografía, ¿no? Y para ese tumor poder realizar un correcto estadiaje, ¿no? Si es que hay infiltrados, si es que no hay infiltrados, si es que hay adenopatías, si es que hay enfermedad a distancia como metástasis, entre otros, ¿no? Y recuerden que siempre lo vamos a ver periféricamente, este viene a ser el colon, ¿no? Y pues también va a servir para la enfermedad diverticular complicada, ¿ya? Porque es bastante común que se complique, ¿no? No solo con un absceso, sino con una fístula, sino con una pequeña hemorragia. Y pues la tomografía computarizada va a ser indicada para poder ver qué clase de complicación es.
¿ya? O sea, la radiografía nos va a dar la enfermedad, si es que hay o no divertículos, mientras que la tomografía nos va a dar causas de complicación. Y obviamente el estadiaje neoplásico, ¿ya? Y bueno, finalmente la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Que ya saben ustedes que es para metástasis, ¿no? Para enfermedad a distancia, para ver si es que existe o no una afectación a otros órganos, ¿no? Especialmente el hígado, ¿ya? Porque el hígado es el lugar más común de metástasis, de cualquier cáncer, de hecho. El hígado es el lugar más común de metástasis, ¿ya? Bien. Ahora, una ecografía podrá servir. Recuerden que cuando estamos en el intestino grueso tenemos aire, ¿ya? Entonces, el aire va a interferir con los ecos como tal, ¿ya? Lo vamos a observar anecoico, totalmente negro, y pues va a interferir con la imagen que nosotros queremos ver del intestino. No vamos a poder observar las austras, entre otros. Por lo tanto, por estas razones, pues simplemente la ecografía o la ultrasonografía no se utiliza para estudiar el intestino grueso, ¿ok? No se utiliza para estudiar el intestino grueso. Bien. Ahora, nosotros para diagnosticar tenemos la colonoscopía convencional en principio, que ustedes ya conocen, pero también tenemos la colonoscopía virtual. Ya. Algunos mencionan de que la colonoscopia virtual es menos traumática, sin embargo, van a ver que realmente no lo es, ¿ya? O sea, realmente es lo mismo, solo es que suena mejor, ¿no? Una virtual que una convencional, porque recuerden que la convencional, pues termina metiendo como que una pequeña camarita por a nivel del recto para poder llegar al colon y ver si es que hay o no alguna lesión, alguna metaplasia, algún tumor, entre otros, ¿no? Ahora, la colonoscopia virtual es prácticamente lo mismo. El paciente va a tener que estar sometido a una dieta estricta, va a tener, por ejemplo, que estar tomando los 3 días previos laxantes para poder limpiar el colon. eh, pues se realiza también tomografía computarizada, ¿no? Y encima se le mete aire por el recto, ¿ya? O sea, la virtualidad se refiere a que no van a meter una cámara como tal mediante el recto, pero sí le van a tomar varias tomografías computarizadas especializadas, de hecho, para realizar reconstrucciones 3D, ¿ya? Y acá lo malo es que, por ejemplo, en una colonoscopía nosotros podemos inyectar eh, algún medicamento, nosotros podemos realizar alguna biopsia con la colonoscopia normal, ¿ya? Pero en el caso de la virtual, como no estamos inyectando nada vía rectal, no estamos inyectando absolutamente nada, pues no vamos a poder realizar tratamientos, ¿ya? Ni tampoco sacar muestras. Ese es lo malo de acá. Es por eso que hoy en día, o sea, si bien es cierto, la mayoría lo prefiere, pero no es tan recomendada, ¿no? Porque lo mejor es realizar tratamientos. Y cuando hablamos de la tomografía convencional, o sea, la clásica, pues normalmente al paciente se le tiene que sedar porque a veces puede ser un tratamiento bastante traumático, ¿no? En este caso, pues viene a ser viene a ser una tomografía especializada, ¿no? Para poder sacar este tipo de imágenes. Miren, por ejemplo, acá una imagen de sustracción. ¿No? Posiblemente un pólipo colónico, un pólipo colónico. Igualmente acá, o sea, la colonoscopia virtual nos va a sacar este tipo de imágenes, mira, con sustracción digital también, ¿ya? Vamos a poder analizar por dentro, también por reconstrucciones en 3D, y bueno, también alguna que otra masita, divertículo, pólipo, entre otros, pues la colonoscopia virtual nos va a ayudar. Sin embargo, como repito, no podemos saber, por ejemplo, si un pólipo está próximo a convertirse en cáncer. O sea, no le podemos sacar muestra, no podemos sacar biopsia. Por lo tanto, no viene a ser tan clínicamente significativa este tipo de diagnóstico, ¿ya? Em, Como tal, o sea, se prefiere, ¿no? La tomografía, perdón, la colonoscopía convencional a la virtual. Se prefiere. Pero tenemos esta alternativa, ¿no? Bien. Bien, este es para que conozcan las partes, ¿no? Recuerden, tenemos uno ascendente, uno transversal, tenemos una descendente y una sigmoidea, ¿ya? Y luego viene el canal anal y el recto. Entonces, estos ángulos también son importantes, ¿ya? El ángulo, hepático colónico y el espleno colónico, ¿ya? O sea, este hepático colónico porque está en constante relación con el hígado y este espleno colónico porque acá nomás arribita pues va a tener al vaso, ¿ya?
Em, Miren, por ejemplo, este viene a ser una radiografía con bario, ¿no? Y con aire también, porque recuerda que también le meten aire por vía anal para poder distender y ver las austras. Miren cómo de bonito se ven las austras, ¿no? Se ven pintados. Pero miren toda esta colección de bario a este nivel, ¿no? Este posiblemente, obviamente, este posiblemente sea, no sé, un tumor, un cáncer, y pues se tenga que analizar mejor con una colonoscopía, sacar una muestra, entre otros, ¿no? Y bueno, obviamente hacer el estadiaje con una tomografía. Ya. En principio tenemos tanto al dólico colon como al megacolon, ya que vienen a ser las patologías o bueno, las alteraciones un poco más comunes que encontramos, ¿ya? Respecto al dólico colon, pues hablamos de longitud, ¿ya? Normalmente mide menos de 2 metros el colon, en este caso va a medir más de 2, ¿ya? Miren cómo de largo se encuentra el colon transverso, ¿no? Miren. Totalmente largo. Igualmente en esta forma. Miren el colon sigmoide, cómo se encuentra de largo, incluso el descendente, el ascendente incluso también. O sea, el dólico colon viene a ser el aumento, miren el transverso. Miren cómo se encuentra el colon de agrandado. Pues esto viene a ser el dólico colon, ¿ya? Mientras que el megacolon, pues va a referirse al aumento del diámetro. Aumento del diámetro, ¿ya? Normalmente tiene que medir menos de 6, en este caso va a medir más de 6 y viene a ser este de acá. Miren cómo de grueso se encuentra la luz colónica, ¿no? Miren de grueso cómo se encuentra. Uy, creo que se repitió la imagen. Y acá les puse una tomografía porque esta, anatómicamente sabemos que son las asas gruesas, pero miren cómo de grueso está la luz, ¿ya? Significa que hay un megacolon. Ahora, las causas pueden ser diversas, ¿ya? Entre los dos, el más común viene a ser el megacolon. Y las causas pueden ser diversas, ¿ya? En especial, por ejemplo, en pacientes, esto lo vamos a encontrar en pacientes que viven en la sierra, por ejemplo, por su dieta baja en proteínas, ¿ya? Y alta en carbohidratos, ¿ya? Pero también podemos encontrar en pacientes con infecciones crónicas, como por ejemplo, por entamoeba histolítica, ¿no? Que nos puede causar un megacolon tóxico, ¿no? O por enfermedad de Chagas, un megacolon también. O sea, vemos de que las causas son diversas, ¿no? Igualmente el del dolicocolon, que puede ser algo congénito, como no puede serlo, puede ser un traumatismo, un corte, entre otros, ¿no? Las causas son diversas, pero es importante poder diferenciar entre dolicocolon y megacolon, ¿ya? Ya. De igual forma tenemos a los divertículos, ¿ya? En este caso son imágenes de adición, es decir, que le aumentan luz vascular, perdón, le aumentan luz al colon, o sea, es decir, em, crean como que pequeñas bolsitas que están adicionándose a la luz, ¿ya? Y eso viene a ser los divertículos, ¿ya? En este caso no tienen pared, voy a hacerle un poquito de zoom. Son como que bolsitas que van a terminar llenándose de bario, ¿ya? Y estas bolsitas pues van a ser los divertículos. Es la enfermedad más común que encontramos a nivel del colon y la que causa más comúnmente los sangrados bajos, gastrointestinales, ¿ya? Em, y miren cómo se ve en una radiografía, ¿no? Con bario. En este caso es más con aire, ¿no? Pero acá se ve con bario. Y les acabo de mostrar, ¿no? No le están quitando luz como tal al colon, sino que le están añadiendo, ¿ya? Caso contrario viene a ser un pólipo que sí le va a quitar luz, ¿ya? Miren cómo se ven los divertículos, están añadiéndole la luz, ¿no? Le están añadiendo. Incluso acá en una tomografía, aunque no tan precisa, pues vemos cómo le están añadiendo una luz al colon como tal, ¿no? Una pequeña luz, que este viene a ser un pequeño divertículo, ¿ya? Mientras que por otro lado, caso contrario, tenemos al pólipo colónico, ¿ya? Que en este caso va a ser imagen de sustracción. Ya, si acá lo vemos blanco, si acá lo vemos con una bolsa llena de aire o de bario, pues acá lo vamos a encontrar simplemente negro y que le está quitando luz al espacio del colon, ¿ya? Le está quitando luz. Por lo tanto, esto va hacia adentro y este va hacia afuera. El divertículo va hacia afuera y el pólipo va hacia adentro. Miren cómo le quita el espacio al colon, a su luz colónica, ¿ya? Este viene a ser un pólipo, por ejemplo. Miren, ahora, incluso el pólipo puede tener este pequeño bracito de acá. No sé si ven el bracito. Puede estar pediculado. Y ahora, cuando es pediculado, es necesario hacer una biopsia porque es probable el cáncer.
es probable que que se vuelva maligno, ¿ya? Eh, es por eso de que se recomienda mejor una colonoscopía normal a una virtual, ¿ya? Porque la normal los va a permitir hacer una biopsia o sea, una muestra, ¿no? De la lesión. Cuando es así, pues no es necesaria una biopsia, pero cuando está pediculado, pues sí lo va a hacer, ¿ya? Miren cómo tiene su bracito y su bracito, ¿ya? Ahora, por último, tenemos al carcinoma del colon, que al igual que cuando estudiábamos el intestino delgado y el estómago, pues va a parecer como una manzana mordida, ¿ya? Va a parecer como una manzana mordida, pero en esta ocasión a nivel del colon, no a nivel del estómago, ¿ya? Miren cómo le está quitando la luz. Hay una formación irregular a nivel de las paredes del colon, pues que termina quitándole luz a nivel, la luz, ¿no? Colónica como tal. Miren, como una manzana mordida, como haber terminado una manzana y querer botarla. Miren cómo se ve un cáncer en este caso. Ahora, nuevamente les menciono. El diagnóstico no es radiológico. No puedo decir esto y pues mencionar el tipo y subtipo de cáncer, sino que con una biopsia mediante una colonoscopia, pues voy a terminar sacando una muestra, mandándolo a patología y terminar viendo cómo se ve viendo qué clase de tumor estamos frente, ¿ya? Pero en este caso, al ver los bordes irregulares, ¿no? Ver que se disminuye la luz del colon, pues es más probable que sea maligno, ¿ya? Y estos son los signos de malignidad sobre todo. El signo de la manzana mordida, recuerden, ¿no? Que hablamos siempre del tracto gastrointestinal. En este caso, miren que este viene a ser el colon, ¿no? Miren cómo se ha cortado la luz, cómo está cortándose la luz, ¿no? O sea, la formación irregular de pared, pues hace que se corte la luz y pues que obviamente no termine pasando el contenido, pues el paciente puede debutar con una obstrucción intestinal, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? La PET-CT también, o sea, la tomografía por emisión de positrones, pues es importante para la enfermedad a distancia, sobre todo en el hígado, ¿ya? Sobre todo en el hígado, ¿ya? Ahora, el hígado este es importantísimo, chicos, porque el hígado va a tener muchísimas funciones, pero tiene muchísimas funciones y es bastante vulnerable a las patologías, incluso a las patologías que empiezan con nuestra propia alimentación, la famosa esteatosis hepática, ¿ya? O la insuficiencia hepática no alcohólica, que es lo mismo. Respecto al hígado, pues vamos a decir que está debajo del cuadrante del cuadrante superior derecho, ¿ya? O del hipocondrio derecho, que es lo mismo, y debajo del diafragma, ¿ya? Em, Vamos a poder utilizar la ecografía y esta va a ser la principal herramienta o la primera técnica que vamos a nosotros pedir, ¿ya? Va a ser la primera técnica que nosotros vamos a pedir, la ecografía. Y la ecografía lo vamos a ver de esta forma, ¿ya? Vamos a verlo un poco más hiperecoico, no, perdón, un poco más hipoecoico que una densidad grasa. Vamos a ver que la grasa se encuentra diferente. Ahora, va a tener una pequeña lámina que lo va a cubrir, ¿ya? Que va a ser hiperrefringente o hiperecoico, o sea, una ecogenicidad más aumentada, ¿no? Que viene a ser más blanca. Y estas pues vienen a ser a las vías biliares, ¿ya? Las vías biliares. Si lo vemos desde otro punto, pues vamos a poder ver incluso la vena porta, ¿ya? Que la vena porta se va a terminar evaluando, ¿ya? ¿Por qué? Porque en casos de trombosis parcial o total de vena porta, pues va a existir signos de hipertensión portal, ¿no? Y en este caso, pues lo mejor va a ser utilizar un ecodoppler. Ya miren cómo se ve un ecodoppler a nivel del hígado, ¿ya? Porque queremos ver si es que existe una obstrucción y hacia dónde está yendo la dirección, ¿no? Cómo está yendo la dirección de la sangre, ¿ya? Pero sin embargo, no vamos a poder ver la cantidad que está pasando porque no medimos el flujo, ya que la ecodoppler viene a ser cualitativa, ¿ya? Con un espectral, pues sí vamos a poder ver, ¿no? Vamos a poder analizar cómo es que está pasando y qué cantidad está pasando, ¿ya? Pero en el caso del Doppler, no. En este caso significa una emergencia, ¿ya? La trombosis de la vena porta significa una emergencia porque el hígado, pues, si bien es cierto, puede regenerarse, pero no es lo más común y luego lo hace en en una gran velocidad, ¿ya? Porque si gran material del hígado muere, pues lo más recomendable es obviamente realizarse un trasplante. Encontrar un trasplante a estas alturas es es bastante complicado, ¿no?
¿Qué más tenemos? También tenemos la radiografía, ¿ya? En el caso de la radiografía no vamos a ver tanto al hígado, lo vamos a ver sí, pero en este caso, miren cómo se ve de blanquito, de radiopaco, ¿no? Se ve ligeramente la radiopacidad del hígado, ¿no? En este caso la radiografía solo nos va a servir para ver si es que existe una hepatomegalia, ¿ya? Una hepatomegalia, pero no va a ser el primero en elección, ni el segundo, ni el tercero, ya porque tenemos otras técnicas que nos van a ayudar mejor, como cuáles, como la TC o la tomografía computarizada, ya que en este caso sí nos va a poder ver, sí vamos a poder ver una hepatomegalia y si es que existe una esplenomegalia agregada, por ejemplo, que este viene a ser el vaso, ya nos va a ayudar a esto principalmente, pero también a poder analizar algún tumor hepático si es que está infiltrando o no, entre otros, que para el hígado se utiliza una tomografía computarizada trifásica, ¿ya? Ojo, para el hígado se utiliza una tomografía computarizada trifásica, especialmente para las lesiones tumorales, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque se le tiene que tomar uno sin contraste, luego uno cuando está en la fase arterial, luego cuando uno está en la fase venosa, luego uno en la fase tardía. O sea, son cuatro fases, ¿ya? Aunque algunos no consideran la primera fase que es sin contraste, pero sí se le toma, ¿ya? Y se le denomina trifásica, ¿ya? La tomografía que se utiliza en el hígado. Y este ya viene a ser el segundo método de elección, ¿ya? Segundo método de elección. Bien. Bien, ahora la resonancia magnética también nos puede ayudar, sin embargo, no va a ser el segundo tipo de elección ni nada, pues simplemente cuando nosotros ya tenemos un diagnóstico o un resultado positivo en la ecografía y en la tomografía y aún así tengamos dudas, que suele ser lo menos frecuente, pues vamos a poder solicitar una resonancia magnética. Sin embargo, no es lo indicado como tal. Ya, o sea, no es muy descontinuado utilizar una resonancia magnética, pero la gamografía sí. ¿Por qué? Porque necesitamos ver si es que existe inflamación o metástasis, no solo en el hígado, sino en otras zonas del cuerpo, ¿ya? O sea, para demostrar si es que ese tumor es primario o es secundario. Primario porque es el causante de todo, o secundario si es que es metástasis, ¿ya? Para eso nos va a ayudar la gamografía. Bien. Ahora, el hígado normal lo vamos a ver de esta forma. Miren cómo son los bordes delineales, puntuales, entre otros. Miren cómo este ángulo es, ¿no? Miren cómo el ángulo es. Y la ecogenicidad por sobre todo. Miren cómo es la ecogenicidad. No es ni blanco y no es ni negro, es un punto medio, ¿no? Es un gris, un poco oscuro. Es un punto medio. Y esto es importante. Miren cómo se ve la vena porta. Este ya es la vena porta. La vena porta, en este caso no debe medir más de 14 centímetros en el Perú. En algunos y otros países mencionan 16 centímetros, ¿ya? Pero en el caso del Perú, pues usamos el 14 centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, somos un país bastante, o sea, que tiene hábitos alimenticios bastante dañinos para la vena porta y pues termina alterándolo de manera más pronta. Y ahí es por eso que nosotros tenemos un punto de corte más bajo que otros países, ¿ya? Entonces, debe tener una membrana blanca o hiperecoica porque estamos en una ecografía. Miren cómo es su ecogenicidad y miren cómo está por dentro de la ecogenicidad. No es puntiforme, no es lineal, no es trabecular. ¿Entienden? ¿No? Miren cómo son los ecos. Es homogéneo. El hígado es homogéneo, no tiene diferentes ecogenicidades. ¿Ya? Y esto es importante para poder diferenciarlo de patologías, como cuáles, como una esteatosis hepática, como una cirrosis hepática, como la trombosis de la vena porta, entre otros, ¿no? Que son importantísimos, de hecho, y lo vamos a ver ahora. Por sobre todo la esteatosis hepática, ¿ya? Que la esteatosis hepática, recuerden, ¿ya? Que fisiológicamente el hígado pues va a almacenar un poco de grasa, ¿ya? Bueno, no un poco, regular grasa, ¿ya? En los hepatocitos podemos almacenar grasa. Ahora, esta es una enfermedad, reversible, ¿ya? Cuando llega a cirrosis, que es la segunda etapa o la etapa más tardía de esteatosis hepática, cuando llega a cirrosis, pues ya viene a ser irreversible, un daño cicatricial irreversible del hígado que es insuficiente. ¿Ya? Que lo vuelve totalmente insuficiente. Respecto a la esteatosis hepática, pues recuerden que como es grasa, la ecogenicidad va a cambiar. La ecogenicidad cambia. Y como tiene una ecogenicidad más alta, pues la ecogenicidad va a aumentar, no va a disminuir, ojo, ¿ya? No va a disminuir.
Y pues radiológicamente, con una ecografía, pues lo vamos a dividir en tres fases, ¿ya? En principio, este es el normal. Miren cómo se ve la ecogenicidad del hígado, cómo se ve su ángulo, cómo se ven sus bordes, cómo se ve la... Miren, este incluso es la vesícula y el canal, esta es la vena porta, ¿ya? Cuando estamos en el grado uno, solo vamos a hablar de un aumento de la ecogenicidad. Miren cómo se ve, densidad grasa, ¿ya? Sin embargo, miren en el normal. Nosotros vamos a poder ver la ecogenicidad, la hiperecogenicidad blanca, o sea, lo blanco que se encuentra en el espacio periportal, o sea, rodeando a la porta. Lo vamos a ver blanco, ¿no? Y también vamos a ver a la hiperecogenicidad del diafragma, ¿ya? Porque lo que tenemos arriba es lo que tenemos, es lo que, o sea, lo que tenemos arriba es lo que se ve abajo de la ecografía, ¿no? Lo de arriba es abajo y lo de abajo es arriba, ¿ya? Entonces, lo de abajo, esto viene a ser su hemidiafragma, derecho en este caso, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver tanto la ecogenicidad periportal y el hemidiafragma, ¿ya? En el caso del grado uno también los vamos a ver, pero ligeramente, ¿no? Vamos a ver tanto la ecogenicidad periportal y el hemidiafragma, ¿ya? Ese es propio del grado uno. ¿Ya? Pero obviamente aumentando la ecogenicidad. Cuando estamos en el grado 2 aumenta también la ecogenicidad, ¿no? Pero en este caso ya no vemos eso blanco que lo podemos ver en el espacio periportal. O sea, no tenemos el espacio periportal, pero sí vamos a ver el diafragma, ¿ya? Lo vemos ligeramente el diafragma, ese es grado 2. ¿Ya? Ese es grado 2. Se ha borrado, miren, la ecogenicidad periportal, ¿ya? Pero no la del diafragma. Mientras que cuando estamos en el grado 3, ¿ya? En el grado 3 se va a borrar todo. Miren cómo se borra el diafragma. Miren cómo no se ve la ecogenicidad periportal, ¿ya? Este es el grado 3, el grado más cercano a la cirrosis hepática, ¿ya? Este es el grado más cercano a la cirrosis hepática. Bien. Miren cómo se ve la densidad aumentada del hígado, ¿no? O sea, es un poco más hiperdenso de lo normal. Incluso puede ser por partes, no puede afectar a todo el hígado, puede afectar a algunas partes, puede ser segmentarios, localizados, ¿ya? Este viene a ser esteatosis hepática. Es caso contrario, o bueno, en otro caso tenemos a la cirrosis, ¿ya? Que la cirrosis ya viene a ser la cicatrización, la insuficiencia, ¿no? La fase terminal del hígado como tal, porque ya no hay vuelta atrás. Una vez nosotros llegamos a cirrosis, pues no hay vuelta atrás y el paciente tiene numerosa cantidad de signos y síntomas, ¿ya? Y entre ellas tenemos a las varices esofágicas que vimos, ¿no? El día viernes. Bueno, pero como estamos en hígado, pues ¿cuáles van a ser los signos que vamos a encontrar? Miren cómo se ve el hígado normalmente y cómo se ve un hígado cirrótico, ¿ya? También un poco aumentado de color, ¿no? Con venas, cicatrizado, entre otros. Miren cómo se ve el hígado sano, se ve fibrótico, con cirrosis, y esta cirrosis puede derivar en cáncer, ¿ya? Y no solo la cirrosis va a terminar derivando en cáncer, sino también la hepatitis viral. Recuerden que tenemos varias hepatitis virales, ¿ya? De A a la E. Ahora, si nosotros tenemos hepatitis viral C, por sobre todo C de crónica, ¿ok? Recuerden, al inicio no vamos a tener síntomas, ¿ya? Pero en este caso, pues si se vuelve crónica, va a derivar en cirrosis y va a derivar en carcinoma hepatocelular, ¿ya? En carcinoma hepatocelular. O sea, ambos son cancerígenos. Ahora, esto se da por alcoholismo, se da por hepatitis viral, entre otras causas, ¿no? ¿Ya? Estos vienen a ser los signos radiológicos. Miren cómo se van a ver los bordes, ¿ya? Por sobre todo los bordes. Mira, los bordes son difuminados, vienen a ser ondulados, o sea, se pierde la calidad de los bordes, ¿ya? Y miren cómo se encuentra lo que está por fuera. Este es el hemidiafragma, pero ¿cómo se encuentra esto? Se encuentra necoico, significa que hay líquido, ascitis, ¿ya? Ascitis encontramos rodeando al hígado. Miren. Miren cómo hay un líquido, un espacio anecoico que está por fuera del hígado y está hipotrofiando o volviendo más pequeño, comprimiendo al hígado. ¿Ya? O sea, el hígado disminuye de tamaño. Los bordes están irregulares. Hay ascitis. Y miren la ecogenicidad, se encuentra punteada. ¿Ya? O sea, es una
es una ecoestructura pseudonodular y sobre todo los ecos, la ecogenicidad es diferente, es heterogéneo, ¿ya? Estos primeros tres son signos radiológicos de hipertensión portal, ¿ya? Esto sí guárdenselo bien. La, la anecogenicidad rodeando al hígado, la ecoestructura pseudonodular o heterogénea y pues los bordes irregulares pues son los tres signos radiológicos de hipertensión portal, ¿ya? Son los tres signos. O sea, esta es una cirrosis hepática, ¿ya? Vamos a hacer más imágenes. Miren cómo se ve, por ejemplo, el agua está rodeando el hígado se encuentra punteado, heterogéneo, ¿no? Los bordes un poco irregulares, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Cómo se encuentra de pequeño el hígado, se encuentra punteado, heterogéneo. Y acá en una tomografía, ¿no? Está totalmente alterado el hígado, ¿no? Está totalmente alterado. Y miren por fuera, encontramos una hipodensidad agua, ¿ya? Entonces, este viene a ser agua. Igualmente acá. Miren cómo de pequeño se encuentra acá el hígado, ¿ya? Este chiquito de acá viene a ser densidad del hígado. Y miren, todo esto de acá viene a ser el agua que lo rodea. O sea, vemos la diferencia. Incluso está haciendo efecto de masa, haciendo una escoliosis, una pequeña escoliosis también. Posiblemente haya fracturado, ¿no? Y también está moviendo, está casi, casi igual el riñón derecho con el riñón izquierdo. O sea, hay efecto de masa ahí, ¿ya? Igualmente acá, ¿no? Cómo se encuentra, ¿no? El agua que ya está comprimiendo tanto el vaso como el hígado, ¿ya? Porque cuando estamos en cirrosis hepática y hipertensión portal, y la hipertensión portal también afecta el vaso, ¿ya? La hipertensión portal también afecta el vaso. Miren cómo se ve la trombosis portal. En este caso, pues la oclusión se va a ver más que nada mediante una dilatación de la vena porta, ¿ya? Esta es la vena porta, un poquito dilatada, ¿ya? La vena porta un poquito dilatada. Recuerden, más de 14 centímetros, ¿ya? Eh, tiene que ser la dilatación para nosotros poder ir pensando en una, perdón, milímetros para nosotros poder ir pensando en una trombosis, por ejemplo, ¿ya? Incluso cuando la trombosis es crónica, ya sea parcial, ¿no? Que es lo más común que sea crónica, pues miren cómo va a hipotrofiar a la vena porta. La va a hipotrofiar, lo va a hacer segmentada, lo va a calcificar, entre otros, ¿no? Que este es mucho más grave. Este es cuando ya es crónica, ¿ya? Mientras que por otro lado tenemos los quistes hepáticos, que ustedes ya conocen que los quistes pues van a ser anecoicos porque tienen líquido, ¿ya? O sea, son anecoicos porque tienen líquido. Hoy, en este caso, si estamos en una tomografía computarizada, pues van a ser negros o hipodensos, ¿ya? Negritos o hipodensos a nivel del hígado. Estos quistes hepáticos. Miren el refuerzo posterior que causa. Es un refuerzo posterior o una sombra acústica hiperrefringente o blanca o hiperecoica, que es lo mismo. ¿Ya? Ese es propio de los quistes hepáticos. Cuando es un refuerzo hipoecoico, pues lo más posible es que sean cálculos y obviamente tenemos que estar en la vesícula, ¿ya? O sea, el eco, el refuerzo posterior también es importante para el diagnóstico. Miren cómo se ve, de hipodenso, ¿no? Recuerden, primero se pide una ecografía, se estudia el hígado con ecografía y si vemos un gran quiste, pues obviamente le tomamos una tomografía para ver si es que infiltra, cómo están los bordes, entre otros, ¿no? Ustedes ya conocen, si hay adenopatías o no. Ya. En este caso, poliquistosis, pues viene a ser lo mismo, pero en más cantidad, ¿ya? Que la poliquistosis no solo afecta al hígado, también puede afectar otros órganos, ¿ya? Ese es importante también mencionarlo. Por ejemplo, al vaso puede afectarlo. Todo esto viene a ser el hígado, ¿no? Uno que otro en el páncreas, entre otros, ¿no? Esa es una enfermedad más que nada hereditaria, ¿ya? Miren, incluso en los pulmones, entre otros. No es lo mismo que quistes hidatídicos, ¿ya? No es lo mismo que quistes hidatídicos. Pero más que nada es los quistes, pero que se encuentran en gran cantidad en varias zonas, no solo en el hígado, ya la poliquistosis. Luego también tenemos el hemangioma, ¿ya? El hemangioma es más que nada una masa de densidad grasa, ¿ya? Este es importante porque es un tumor benigno, ¿ya? Vascular, que, como es grasa, pues lo vamos a ver blanco, hiperrefringente en ecografía e hiperintenso en una tomografía, ¿ya? En este caso no tenemos la tomografía, lo tenemos después, si no me equivoco. Sí, lo tenemos después. Miren cómo se ve en una ecografía.
Miren cómo se ve en una ecografía. Se ve una pequeña masa de densidad grasa, ¿no? O de densidad aumentada, ¿no? Vamos a ver, en este caso, pues no podemos tener o no podemos tener una idea como tal de frente a qué tipo de tumor estamos. Por lo tanto, le tenemos que realizar una tomografía, ¿ya? Y acá encontramos a la tomografía trifásica. Miren cómo se ve un hemangioma sin contraste, ¿ya? Miren cómo se ve un hemangioma sin contraste, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando le aumentamos contraste y le tomamos una pequeña imagen? Miren cómo hay un aumento de la densidad, pero irregularmente, dejando un centro como tal hipodenso, aún no llega. Pero ¿qué pasa en la fase venosa portal? Ya ha completado por completo, ¿no? Y miren cómo se ve la densidad grasa, ¿ya? O sea, el aumento o el complemento de la... Perdón. El complemento, o sea, por cómo se va llenando, pues vamos a también diferenciar si es que se trata de un tumor o no. Miren cómo se va llenando mediante los polos, irregularmente, ¿no? Irregularmente. Se termina llenando en la fase venosa portal y pues vuelve a desaparecer, ¿no? En la fase tardía, ¿ya? O sea, son cuatro elementos básicos que consideran el sin contraste, ¿ya? No le consideran el sin contraste. Y este viene a ser un hemangioma. Y así como tenemos un hemangioma, ¿con qué lo vamos a poder diferenciar? Con adenomas hepáticos, por ejemplo, ya que más que nada se refieren a hormonales. Miren cómo lo vamos a ver en una tomografía, ¿ya? Lo vamos a ver circunscrito, con refuerzo posterior hiperrefringente, ¿no? De bordes regulares, entre otros, ¿no? Y heterogéneo, por sobre todo. Pero debemos diferenciarlo o debemos hacer el diagnóstico mediante una tomografía, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, miren en este caso, cuando estamos en fase sin contraste, cómo se ve un adenoma hepático, ¿ya? Cómo se ve un adenoma hepático. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en la fase como tal arterial? Miren cómo se está borrando, se termina borrando con el contraste, ¿no? Y cuando estamos en la fase tardía, pues se termina borrando lo del centro, pero se hace más hiperdenso los bordes. Esto es lo característico del adenoma hepático causado por anticonceptivos orales o los famosos anabólicos que se utilizan, ¿no? Miren cómo se refuerza, ¿no? La pared como tal del adenoma, del tumorcito, ¿no? Y esto es clásico del adenoma hepático, ya no ocurre en los otros. Bien. También tenemos la hiperplasia nodular focal, que en este caso, pues miren cómo se va a ver sin contraste, ¿ya? O sea, el contraste lo vamos a ver así, pero lo, lo usual de la hiperplasia nodular focal es que tiene una cicatriz central. Mira, este ya es con contraste, ya en fase tardía, ¿no? Pero miren cómo se ve sin contraste. Incluso se ve una hipodensidad más marcada, más negrita, que viene a ser su cicatriz central, ¿ya? Miren cómo se ve en la fase arterial. Se va a pintar todo menos lo, lo del centro, menos su cicatriz. Y cuando estamos al final, ya en la fase tardía, miren cómo se ve. La cicatriz recién se está pintando. Ya también de la hiperplasia nodular focal, entonces la cicatriz. La cicatriz se va a pintar al final. Cuando todo ya se está despintando, la cicatriz se pinta. ¿Ya? Es por eso que le pedimos una trifásica. La trifásica nos va a ayudar bastante para poder diferenciar tumores, ¿ya? Sobre todo. Y bueno, también tenemos el hepatocarcinoma, que en este caso acá sucede el hecho del del wash out, ¿ya? O sea, se pinta rápido y se sale rápido, se despinta rápido. O sea, se pinta rápido, se despinta rápido. ¿Entienden? Miren, por ejemplo, este es el washout. Este viene a ser el pequeño tumorcito, ¿ya? Que nada más empieza, pues se termina de pintar así, así potente, se vuelve hiperdenso. Pero así como se vuelve hiperdenso, a los segundos deja de pintarse y se vuelve de la misma, o sea, se vuelve isodenso con el parénquima hepático. Ahora, este es importante también porque es el único con el que nosotros vamos a poder diferenciar si es que es o no tal vez un posible cáncer, ¿ya? Y esto ocurre en el hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque el hepatocarcinoma es muy vascularizado, ¿ya? Y es por eso que llega la sangre así de rápido y así como sale rápido, pues sale, ¿ok? Así como sale, como llega rápido la sangre, pues sale rápido. Ese es el washout, ¿ya? El washout como tal. Miren cómo se ve el tumor acá en una ecografía, ¿no? En una ecografía. Así a simple vista podemos decir que es benigno,
pero con una tomografía trifásica, pues nosotros vamos a ver si es que es maligno o no, y obviamente con una biopsia lo vamos a confirmar. Ya. Y bueno, finalmente tenemos en cuanto al hígado las metástasis, ¿no? Como lo vemos en una ecografía, ¿no? Estructuras circulares hipoecoicas o anecoicas que pues hace referencia, ¿no? a una posible metástasis. Recuerden, ¿no? Siempre que el hígado es el sitio más común de metástasis y pues varios cánceres son capaces de hacerlo. Miren este pequeño cáncer de acá. Incluso está un poco cirrótico este hígado. No sé si se dan cuenta. Está hipotrófico, está obviamente puntiagudo, heterogéneo, entre otros, ¿no? Y miren cómo esta pequeña lesión nodular, pues parénquima, ¿no? Igualmente acá, ¿no? O sea, vemos, puede ser único o puede ser múltiple, ya como este de acá. Así vamos a ver las metástasis como tal. Igualmente, les digo que los pacientes que tienen metástasis, pues obviamente van a tener un diagnóstico previo de cáncer, ¿ya? Porque un paciente no llega con metástasis por llegar, ¿ya? O sea, tiene que cruzar como tal una gran cantidad de síntomas que obviamente van a tener que ser diagnosticados en el hospital. Es por eso que ante una metástasis el paciente ya va a tener un diagnóstico de cáncer como tal, ¿ya? Bien. Respecto a la vesícula, también es importante, más que nada, mencionar a los cálculos, ya los cálculos. Está en relación, obviamente, con el hígado y pues se encarga más que nada de almacenar, concentrar y liberar la bilis cuando se requiera la digestión de las grasas, ¿ya? Y el gold estándar para el diagnóstico de patología vesicular va a ser la ecografía. La ecografía es el gold estándar, ¿ya? Miren cómo se ven las paredes de la vesícula. Este es importante. Miren cómo se ve la anecogenicidad de la vesícula. ¿Por qué será anecoico? Porque dentro de la vesícula tenemos bilis y también es agua. O sea, por eso lo vemos anecoico. Miren cómo se ve el conducto cístico, entre otros, ¿no? Entonces, no solo debemos analizar la forma como tal, sino también debemos analizar los bordes, si se encuentran engrosados o no, para ver si es que estamos frente a una colecistitis aguda, por ejemplo, ¿no? Igual también acá en el conducto cístico, por si encontramos una sombra posterior y estamos frente a un cálculo. O sea, la ecografía va a ser importantísima para poder diagnosticar patología y va a ser el gold estándar por sobre todo, ¿ya? Por sobre todo es el gold estándar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos resultado positivo? Pues en este caso, pues, y por sobre todo un resultado positivo irregular, que le quite luz, una imagen de sustracción, ¿no? Heterogéneo, pues le tomamos una tomografía para poder diferenciar si es que es un cáncer o se trata de una metástasis como tal, ¿ya? Porque en la vesícula como tal es casi imposible o casi infrecuente encontrar un tumor primario. Pero puede pasar y pues una tomografía computarizada pues va a terminar dando un estadiaje correcto por sobre todo, ¿ya? Pero la tomografía en este caso no se utiliza en caso de coágulos, no, perdón, de cálculos. No se va a utilizar en cálculos porque la grasa los enmascara. No vamos a poder ver los coágulos porque la grasa los enmascara. ¿Y por qué la grasa podría enmascarar los cálculos? Porque los cálculos biliares están hechos de colesterol, de grasa. Es por eso de que no vamos a poder diferenciarlos. La grasa es lo mismo que grasa, es por eso que las densidades se confunden. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pido como tal si tengo una duda diagnóstica de una ecografía, ¿no? De una ecografía de cálculos biliares, ¿ya? No es un cáncer, sino es un cálculo biliar. ¿Qué tenemos como segundo método de elección? A la resonancia. La resonancia va a ser la principal para poder ya erradicar, ¿no? Poder ya confirmar el diagnóstico, ¿no? de cálculos biliares. Y lo vamos a ver hipodensos por sobre todo, ¿ya? Hipodensos por sobre todo en T1 sobre todo, ¿ya? Entonces, ecografía primera línea. Si estamos frente a un cáncer, tomografía le hago. Pero si estamos frente a un cálculo, pues le hago una resonancia. Ya la resonancia en este caso sí es el segundo método de elección. Ya miren cómo se ven los cálculos biliares. Estos son los cálculos biliares. Miren, son de densidad grasa, son hiperecoicos y dejan una sombra posterior anecoica o hipoecoica, ¿no? Negrita. A eso es lo que me refería. Es diferente al quiste, al adenoma, ¿ya? Esos son los cálculos biliares.
En algunos casos incluso pueden estar calcificados y cuando están calcificados una resonancia no lo va a poder ver, pero sí lo va a poder ver una tomografía, ¿ya? Una tomografía va a poder ver a los cálculos calcificados. ¿Ya? Miren cómo se ve acá la sombra posterior por sobre todo. Siempre que encuentren una sombra posterior en la vesícula, pues hablamos de cálculos, ¿ya? Hablamos de cálculos. Cuando no existe una sombra posterior, hablamos de pólipos, ¿ya? Cuando no existe una sombra posterior, hablamos de pólipos. ¿Qué más tenemos? Miren, en una radiografía puede ser incidental el hallazgo. O sea, lo podemos ver, pero el paciente no siente síntomas. Miren cómo se ve de calcificados, ¿no? Los cálculos biliares. Cómo se ve calcificado. Igualmente acá, este viene a ser la CEPRE, ¿ya? O sea, es una técnica bastante importante en el diagnóstico y tratamiento, ¿no? De estas enfermedades, ¿ya? Momento. Ya. En este caso, se refiere a la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿ya? Que, bueno, va a ser más que nada la punción como tal y la toma de imágenes vía radiografía, ¿ya? Ahora, esta CEPRE, llámale CEPRE, ¿ya? Porque CEPRE siempre le llaman en los hospitales. La CEPRE, pues, va a permitir, por ejemplo, hacer intervenciones como quitar las piedritas, ¿ya? Como quitar las piedritas. Ahora, no siempre se utiliza la CEPRE, ¿ya? Porque a veces está contraindicada. Y eso ya es otro tema. Pero tiene sus indicaciones, ¿no? Para utilizar la CEPRE. En algunos casos no. Como por ejemplo la pancreatitis, por ejemplo la coledocolitis a repetición, entre otros, ¿no? Pero viene a ser un método bastante efectivo, ¿no? Para ir quitando, ¿no? Las piedritas que nosotros no queremos que esté ahí porque causan dolor al paciente. ¿Ok? Bien. Recuerdo de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que es lo mismo, pero llámele CEPRE, ¿ya? Porque se le mete la cánula, ¿no? Vía la ampolla de váter, o sea, por la segunda porción del duodeno, y pues termina llegando por la vía biliar hacia la vesícula, ¿ya? Hacia el colédoco, la vesícula, y termina quitando los cálculos como tal. Ya. Miren, solo cuando están calcificados vamos a poder utilizar una tomografía. Cuando no lo están, pues no lo vamos a terminar viendo porque se va a confundir con la grasa. ¿Ya? Miren cómo se ve el refuerzo posterior de todas estas piedritas. Igualmente acá, cómo se ve el refuerzo posterior o la sombra acústica posterior que lo mismo en todas estas piedritas. Y recuerden que si estamos en una resonancia magnética, esta es una resonancia, obviamente, ¿no? Si estamos frente a una resonancia magnética, lo vamos a ver hipointensos, ¿ya? Hipointensos. Este ya es una tomografía, los cálculos calcificados, y esta es una resonancia. Miren cómo se encuentran los cálculos, ¿ya? O sea, lo vamos a poder ver de diversas formas, ¿ya? Recuerden, el principal método de elección viene a ser la ecografía. Y si estamos frente a un cálculo y tenemos duda diagnóstica, le pido una resonancia. Pero si tenemos una lesión tumoral o una lesión irregular, pues le pido una tomografía ya para hacer el estadiaje. Ya. Miren, vamos a diferenciar entre colecistitis aguda y crónica después, ¿ya? Respecto a la aguda, pues siempre vamos a hablar de algo más, o sea, como que algo está aumentando porque está inflamado, ¿ya? O sea, su morfología está aumentando, ¿ya? Porque cuando hay inflamación, hay hiperemia, o sea, aumento de la sangre a ese nivel, hay inflamación, hay aumento de las células inflamatorias, o sea, causa aumento de volumen, ¿ya? Entonces, la vesícula va a estar aumentada de volumen y por sobre todo las paredes van a estar engrosadas. ¿Ya? Las paredes van a estar engrosadas, además de que va a ser heterogénea o con ecogenicidad irregular. O sea, van a ver diferentes ecogenicidades. Por ejemplo, miren estas ecogenicidades, ¿ya? Y miren cómo se ven las paredes. Se ven hiperecogénicas y se ven grandes, se ven gruesas, ¿no? Pues se trata de una colecistitis aguda. Ahora, en una tomografía, pues vamos a poderlo ver también. Miren cómo se ve la pared así de engrosada y de grande. Esto se trata de una colecistitis aguda. Pero hoy en día se prefiere más tener el diagnóstico mediante la clínica, ¿no? La clínica, la clásica triada de Charcot, ¿no?
el dolor en el cuadrante superior derecho, ¿no? La ictericia y la fiebre. Esa viene a ser la colecistitis aguda, ¿ya? Pero cuando estamos frente a complicaciones también es importante ver. Miren cómo hay diferencia de cogenicidad dentro de la misma vesícula. Y miren cómo se encuentran las paredes engrosadas, ¿ya? Hay incluso inflamación rodeando, que viene a ser este 2 de acá. Pero si vemos acá, vemos de que hay una pared levemente discontinua. No sé si lo logran ver. Incluso acá también. La pared está levemente discontinua, ¿ya? Esto puede ser sugestivo de perforación, ¿ya? Y esto ya sugiere algo más de emergencias todavía. Si la colecistitis aguda ya es emergencia, que se perfore es mucho más emergencia, ¿ya? O sea, debemos evitar que se perfore. Y puede ser una de las complicaciones. Ya. Mientras que la colecistitis crónica, pues recuerden, la crónica pues se refiere a todo hipotrófico, a todo con bordes irregulares, ¿no? Todo feíto, ya es prolongado, ¿no? Y calcificado por sobre todo, ¿ya? Se calcifica. Y miren cómo se encuentran las paredes así de calcificadas, ¿ya? Miren cómo se encuentran las paredes calcificadas. Incluso acá casi ni se ve. Miren cómo se encuentra la cogenicidad dentro de la vesícula. Pues casi ni se ve. Incluso hay piedritas, ¿no? Incluso hay piedritas. Pero casi ni se ve la ecogenicidad, no se ven los bordes, es mucho más pequeño. Eso es la colecistitis crónica, ¿ya? Igualmente en una radiografía, aunque fuera menos común, podemos ver los bordes, en este caso calcificados, porque una radiografía sí lo va a poder ver. La resonancia no ve calcificaciones, solo la tomografía y, bueno, en este caso la radiografía, que puede ser un hallazgo incidental, ¿ya? Así lo vamos a diferenciar como tal. Miren cómo se ve de bonito, de grande, de gordito, y acá se va a ver calcificado, blanco, ¿no? Hipotrófico, entre otros. Ya, este es el signo de la vesícula de porcelana, me olvidé comentarlo, ¿ya? También propio de la colecistitis crónica. También tenemos el pólipo que, como les mencionaba, no da sombra posterior. Miren, no hay ninguna sombra por debajo. No está creando ninguna sombra. Igualmente acá, no crea sombras. No crea sombras y obviamente salen de la pared. O sea, están pegadas a la pared. Son imágenes de sustracción. Le quitan espacio a la pared. ¿Ya? Miren cómo se ve el pólipo. Pero no tiene refuerzo posterior. ¿Ya? No tiene refuerzo posterior. Eso es básicamente un pólipo vesicular. ¿Ya? Es bastante común. Ahora. Cuando uno supera el tamaño de los 10 milímetros, se le pide una biopsia por posible cáncer, ¿ya? Pero ahora, a toda la cantidad como tal de pólipos que existe, o sea, por ejemplo, uno mide más de 10 milímetros, se le pide una biopsia para analizar cáncer. Pero ¿qué pasa cuando tenemos varios? Si entre todos suman más de 15 milímetros, pues también le pido biopsias para descartar cáncer, ¿ya? Ahora, esa es una nueva medida, una nueva medida diagnóstica última, reciente, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y bueno, también tenemos el carcinoma vesicular que les mencionaba que es irregular. Miren cómo le quita por completo la luz vesicular, ¿ya? Posiblemente se esté obstruyendo también, ¿ya? Miren cómo se encuentra de irregular la masa. O sea, cuando encontramos una irregularidad, pues lo más óptimo es pedirle una tomografía para caracterizarla mejor, ¿no? La tomografía la va a terminar caracterizando mejor. Miren cómo de feo se ve. Miren, incluso en forma de pino lo vemos, ¿no? O sea, son alteraciones, lesiones tumorales, que obviamente ya son tumorales, ¿no? Que pues necesitan de una biopsia para poder llegar al diagnóstico como tal. Y como vemos acá, el 90% son adenocarcinomas y el 10% pues restante va a ser carcinoma de células escamosas. Pero recuerden que siempre cuando estamos frente a algo maligno lo vamos a ver feo, irregular, heterogéneo, con adenopatías. Y las adenopatías no lo vamos a ver en una ecografía, vamos a necesitar tomografías por sobre todo. Y para ver metástasis también tomografías. Y obviamente la tomografía por emisión de positrones. Ya. Miren cómo se ve, ¿no? En la vesícula, cómo se ve de hipotrofiada. Incluso hay afectación del parénquima hepático, ¿no? Hay infiltración en el hígado. E incluso estas masas, miren cómo se ve de la masa de irregular, puede estar asociada a un cálculo también. O sea, miren, este es un cálculo, ¿ya? O sea, es una piedrita.
miren cómo de feo se ve el parénquima hepático, se ve infiltrado, ¿ya? Se ve infiltrado. Igualmente acá, ¿no? Se ve hipotrofiado, se ve más hipodenso, infiltración, miren cómo se ve la vesícula de fea, de pequeña. O sea, eso ya viene a ser sugestivo de un cáncer y obviamente para hacer el estadiaje, pues vamos a preferir una tomografía que una ecografía, ya que no va a ser el 100% sensible en eso. Bien. Cuando hablamos de vías biliares, en este caso, la primera elección va a ser una ecografía, ¿ya? Pero también tenemos, por ejemplo, a la CEPRE, que es la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, lo que les mencionaba, ¿ya? Que pues va a poder detectar la obstrucción y pues incluso se puede inyectar contraste, ¿no? Puede pasar por acá, pasa por acá, pero acá para y acá ya no se ve el contraste. Eso significa que hay una obstrucción, por ejemplo, de una piedrita, ¿ya? O sea, para eso nos sirve la CEPRE, ¿no? Y para poder nosotros punzar vamos a utilizar el ultrasonido e incluso podemos dejar un dren, ya que este dren, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer de que mediante el árbol biliar, pues se termine expulsando la bilis hacia la segunda porción del duodeno y pues obviamente disminuye el volumen de la vesícula y pues disminuye obviamente el dolor y los síntomas del paciente, ¿ya? Para eso sirve la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, ¿ya? Pero recuerden, la primera técnica de elección viene a ser la ecografía, mientras que mientras que la segunda como tal se puede decir que es la colangioresonancia, ¿ya? Porque en este caso, miren cómo se ve la vesícula, con sustracción incluso están utilizando. Se ven piedritas, por ejemplo, se ven alteraciones en las vías biliares, o sea, para poder ver al detalle, pues la colangioresonancia es bastante sensible, ¿ya? Y por sobre todo no es invasivo como si lo es la CEPRE, porque la CEPRE necesita colocar contraste, necesita punzar como tal, incluso necesita una guía de ultrasonido, ¿ya? Entonces, la colangioresonancia va a ser la más indicada por detrás de la ecografía para las vías biliares, ¿ya? Y dentro de las vías biliares no encontramos mucho, de hecho, ¿ya? Por sobre todo encontramos la coledocolitiasis, ¿ya? No es lo mismo la colelitiasis que la coledocolitiasis. Cuando nos referimos a colelitiasis, hacemos referencia a piedritas dentro de la vesícula. Colelitiasis, ¿ya? Mientras que hablamos de coledocolitiasis, hacemos referencia a que dentro del conducto biliar colédoco encontramos piedritas, ¿ya? O sea, cálculos en el conducto colédoco. Miren, piedritas en el colédoco, ¿ya? Ahora, esta enfermedad es importante porque debemos descartar, por ejemplo, complicaciones a futuro como como una pancreatitis o no tan futuras como tal. Miren cómo dentro del colédoco existen piedritas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cualquiera de esas piedritas que está afectando el colédoco, mira, incluso no está pasando por encima porque hay obstrucción acá, pero todo esto es acá, o sea, esta viene a ser una piedrita, ¿no? Dentro del conducto colédoco que está haciendo una oclusión total. Igualmente en una ecografía, miren, este viene a ser el colédoco y miren cómo estas pequeñas sombras posteriores pues terminan dando con el diagnóstico de que es una piedrita como tal. ¿Ya? Una piedrita puede migrar por todo el árbol biliar, puede seguir bajando e incluso puede taponear el conducto de Wilson, que es el que va hacia el páncreas, ¿ya? Y así como está taponeando el páncreas, pues el páncreas sigue obviamente respondiendo a los estímulos de comida, de grasas por sobre todo, y pues sigue formando lipasas, sus enzimas necesarias para poder hacer la digestión de proteínas, entre otros, ¿no? Por lo tanto, terminan dañando e inflamando el páncreas, ¿no? Y causando, no sé, perdón, necrosis grasa, ¿no? Que es bastante común en una pancreatitis aguda, ¿no? Es bastante común una pancreatitis aguda complicada, por sobre todo. O sea, una coledocolitiasis puede derivar en pancreatitis, sí. Ya es la principal, la coledocolitiasis es la principal causa de pancreatitis, ¿ya? Y luego tenemos al alcohol, ¿ya? O sea, entre los dos son los más comunes de pancreatitis. Vamos a ver después todavía. Y bueno, también tenemos a la colangitis aguda o ascendente, que en este caso se da más que nada por la infección del árbol biliar, ¿ya? Y vamos a ver cómo hay dilatación por arriba de la infección. Miren, esta es la infección, ¿no? Esta es la infección. Y miren cómo por arriba hay una dilatación tanto de los conductos extrahepáticos como intrahepáticos, ¿no? Y esto es propio de la colangitis aguda o ascendente. Igualmente acá.
Miren cómo la inflamación incluso se termina parando, ya no está llegando a este nivel, ¿no? Por lo tanto, lo de arriba ya se está dilatando como tal. Hay dilatación extrahepática e intrahepática, ¿ya? Eso es son los signos de la colangitis aguda o ascendente. Ahora, esta es una colangioresonancia y este viene a ser una tomografía, ¿ya? La clásica triada de Charcot, ya que ustedes ya conocen bastante. Ya. Cuando nos referimos al vaso, va a ser al lado contrario del hígado, ¿ya? O sea, si el hígado está en el hipocondrio derecho, el vaso está en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? También debajo del diafragma. Ahora, el vaso, pues es importante, ¿por qué? Porque cuando hay un paciente politraumatizado o traumatizado a nivel del abdomen, el vaso es el lugar más común de daño, de lesión, de sangrado, ¿ya? Entonces debemos saber estudiarlo. Y el principal, el de elección que se utiliza, pues puede ser la ecografía para cuando estamos frente a emergencias, ¿no? Un paciente politraumatizado o que ha sido, por ejemplo, acuchillado, víctima de arma blanca, pues se realiza una ecografía para ver cómo se encuentran los órganos internos, ¿ya? Porque la más rápida puede ser un poco sensible, entre otros, ¿no? Pero miren cómo se ve la ecogenicidad del vaso, ¿no? Que viene a ser menor que el hígado, un poco más negrito que el hígado, ¿ya? Y tiene la forma de un grano de café. Y esos son hallazgos más que nada del vaso en una ecografía. En una radiografía no la vamos a poder ver salvo exista una esplenomegalia. Miren cómo de grande se ve el vaso, ¿ya? El vaso que viene a ser chiquito, chiquito que viene a ser, pues es una esplenomegalia, ¿ya? O sea, solo se ve en esplenomegalia, pero incluso no siempre se ve en esplenomegalia, sino solo se ve en casos raros de esplenomegalia, ¿ya? Y bueno, finalmente tenemos a la tomografía, que este es más que nada para realizar estadiajes, para ver si es que existe algún tumor. Miren, este es el hígado. Este chiquito de acá es el hígado. Y todo este grande de acá no es el estómago, es el vaso. ¿Ya? O sea, existe una esplenomegalia masiva. ¿Ya? Y para eso nos va a servir la tomografía computarizada como tal. ¿Ya? Nos va a dar, por ejemplo, ante casos de esplenomegalia, si es que es causada o no por hipertensión portal, cómo está el hígado, por ejemplo, ¿no? Si es que hay un tumor, si es que hay adenopatías, ¿no? Si es que hay metástasis, entre otros, ¿ya? Obstrucciones, entre otros. O sea, la tomografía es bastante valiosa en este caso. Bien. Estas son las medidas importantes a conocer. La longitud de 11 centímetros y la transversal, que es más que nada el gordito que tiene el vaso, que es de 5 centímetros. Basta que una esté aumentada para que estemos hablando de una esplenomegalia, ¿ya, chicos? Para que hablemos de una esplenomegalia. Ya. Por ejemplo, acá les traje esta pequeña imagen del linfoma de células B y T, que recuerden que como es un órgano en principio, esto ocurre en niños, por ejemplo. En principio servía para poder madurar, ¿no? Algunas células autoinmunes, o sea, células inmunitarias, ¿no? No siempre suele ser así, ¿no? Hasta cierta edad esta función pues ya termina de darse como tal y pues solo se va a encargar el vaso de poder hacer la limpieza de los glóbulos rojos viejos, ¿no? Y dañados como tal, ¿no? O sea, porque ahí se termina reciclando. Pero miren cómo se ve el vaso, ¿no? En este caso con linfoma de células B y T se ven varias imágenes nodulares y podensas, pero igual, por tomografía nosotros no vamos a hacer el diagnóstico. Miren, incluso una remisión, una pequeña reaparición recidiva. O sea, por una tomografía, una ecografía, resonancia, lo que quieran, no vamos a poder hacer el diagnóstico. El diagnóstico se termina haciendo con biopsia, ¿ya? Solo les puse para que conozcan, esto no les va a ver, no les va a salir. Respecto al traumatismo esplénico, pues es bastante común, recuerden. Y miren cómo se encuentra el vaso, más aplanado. Miren cómo se ve el vaso. Está rodeado por una sustancia anecoica, posible líquido, posible sangre, ¿ya? Eh, ¿Qué más tenemos? Miren, por ejemplo, acá. También acá existe un posible sangrado, ¿no? Una alteración de la ecogenicidad también. Igualmente cuando vemos el hígado desde otra vista. O sea, el vaso. O sea, el vaso va a estar rodeado más que nada de sangrado o de líquido cuando está traumatizado, ¿ya? Incluso vamos a poder ver en una tomografía cómo se encuentra de irregular la densidad. Ya no sé si tengo una imagen de tomografía por acá. Miren cómo se ve. Miren, esta irregularidad de densidad, posiblemente daño, obviamente, ¿no? Posiblemente hematoma. Miren toda esta densidad. Está alterada, ¿no?
posiblemente sea un hematoma, incluso hay líquido por fuera. Y así es lo que me refiero. En una tomografía vamos a terminar de diferenciar, ¿no? La extensión de la lesión. Miren cómo se ve de alterada. Está rodeada por agua, pero miren cómo se ve de alterada la densidad. Casi está como que partido en dos. Obviamente, este es un traumatismo, ¿no? Puede ser por una caída, puede ser por un accidente automovilístico, puede ser por un asalto, entre otras cosas, ¿no? El traumatismo esplénico, ¿no? Que la causa ya le concierne a la policía como tal, ¿no? Pero pues el diagnóstico o la caracterización de la severidad, pues nos concierne a nosotros, ¿no? Como futuros médicos. Y pues una ecografía y tomografía van a ser las indicadas en este caso. Ya estamos acabando, chicos, no se preocupen. Este es el último. Ya, el páncreas, ustedes ya saben que es un órgano exocrino y endocrino, o sea, es mixto. Funciona para poder nosotros formar bastantes hormonas, bastantes enzimas para la digestión. Está en el retroperitoneo. eh, y ya, o sea, sus funciones por sobre todo son de sintetizar hormonas, ya sea la insulina, el glucagón, la somatostatina, y también para enzimas digestivas, ¿no? Para poder activarlas, o sea, sus precursores, entre otros, ¿no? El páncreas se va a analizar mucho mejor con una TC contrastada, ¿ya? O sea, con una tomografía computarizada contrastada. Entonces, la tomografía computarizada contrastada, este es un páncreas normal, ¿ya? La TC como tal contrastada va a ser la primera técnica de elección, ¿ya? La primera técnica de elección para el páncreas va a ser la TC contrastada, ¿ya? Y acá, pues, dependiendo, por ejemplo, si las paredes las vemos gruesas, si vemos colecciones líquidas por fuera, que significa inflamación, pues vamos a hablar de una pancreatitis, ¿no? Por ejemplo, si encontramos ahí bolitas también de densidad de agua, pues hablamos de quistes, o incluso puede ser necrosis. Vamos a ver cuando no capta el contraste, pues hablamos de necrosis, entre otros, ¿no? Ahora, una ecografía también se puede utilizar en casos agudos, obviamente, de pancreatitis, ¿no? Y miren cómo se ve el páncreas, ¿ya? Este viene a ser el páncreas y estos son sus bordes. Es un páncreas normal, ¿ya? Estos bordes pueden estar engrosados o la luz puede estar un poco más tapada, entre otros, ¿ya? También es importante para la evaluación del conducto de Wilson. Sin embargo, hoy en día ya no se utiliza mucho, o sea, para el páncreas, o sea, para el estudio del páncreas, la ecografía ya no se utiliza mucho. ¿Ya? Ya que tenemos obviamente la ecografía, la tomografía y la resonancia también. Miren cómo se ve una resonancia magnética, obviamente contrastada, ¿no? En este caso, pues nos va a poder evaluar todo el conducto pancreático, no solo el conducto de Wilson, sino también los conductos que lo unen con la vía biliar, entre otros, ¿no? Y por sobre todo, si es que hay un tumor ampular, que es un tumor ampular, el que afecta a la cabeza del páncreas y puede comprimir o no el colédoco por ubicación anatómica, ¿ya? Si es que hay un tumor ampular, por ejemplo, un tumor en la cola, o entre otros lados, y no en cabeza, pues vamos a poder hacer el estadiaje, ¿ya? El estadiaje, ¿ya? Estos son los signos, en este caso, de una ecografía cuando hablamos de una pancreatitis aguda. Miren cómo se ve de grueso, en este caso, las paredes del páncreas, ¿ya? Todas estas son las paredes del páncreas. Incluso los bordes se ven un poco difuminados, se ven un poco irregulares, ¿ya? Así más que nada viene a ser el páncreas, ¿ya? Miren cómo se ve de difuminado, tiene colección que libre, o sea, es líquido como tal a este nivel, incluso por acá también, este al 100% una pancreatitis aguda mediante una ecografía no se va a poder diagnosticar, ya puede llevar a dudas diagnósticas. Es por eso de que les digo de que está un poco descontinuada, ya está un poco descontinuada. ¿Por qué? Porque hoy en día se utiliza la tomografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque con la tomografía miren cómo se encuentra de grande, de irregular, de, de necrótico incluso. Recuerden que si no capta el contraste, estamos hablando de necrosis, ¿ya? Estamos hablando de necrosis. Miren cómo no capta el contraste, ¿ya? También de esta forma, miren los bordes, cómo se ven un poco más hipodensos. Eso significa que solo es inflamación, ¿no? Que solo es inflamación. Y tenemos dos tipos de pancreatitis aguda, tanto la necrótica o la necrotizante, que es lo mismo, y la edematosa,
¿no? O intersticial, que también es lo mismo, ¿ya? O sea, la tomografía es la primera elección para poder diagnosticar pancreatitis aguda, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque nos va a diferenciar entre necrotizante y edematosa, ya que son importantísimos, chicos. Porque, por ejemplo, en una edematosa, un paciente tiene una edematosa, pues podemos inferir de que de acá a 3 semanas, pues va a venir con una secuela que se le llama pseudoquiste pancreático, ya que siempre ocurre, o la mayoría de veces ocurre, en pacientes que tienen casos de pancreatitis aguda edematosa y no necrotizante, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante la necrotizante? Porque así como hay necrosis grasa a este nivel, pues obviamente hay afectación de órganos, de los órganos aledaños. Y ahí es importante ver qué nivel de afectación es, entre otros, ¿no? Para ver el grado de severidad. Ahora, el grado de severidad también tiene una forma de diagnóstico, ¿ya? Y se da mediante una clasificación llamada Baltasar, que se divide tanto en con contraste y sin contraste, ¿ya? Respecto a con contraste, pues vamos a dividirlo en 5 por sobre todo y pues vamos a ver todo lo de acá, si es que hay colección, la inflacostado, o sea, peripancreática. Y cuando es sin contraste, pues tenemos que ver si es que existe o no un porcentaje de necrosis para poder, obviamente, entre los dos scores, poder sumarlos y poder llegar a un grado como tal. Y si es que ese grado grado de severidad es alto, mediano o bajo, ¿ya? O sea, de 0 a 3, si es que entre los dos suma de 0 a 3, pues es bajo. Si es que entre los dos suma de 4 a 6, pues es medio. Y si es que es de 7 a 10, pues es alto. Respecto al bajo, es un alto porcentaje de poder sobrevivir. Y recuerden que cuando es alto, cuando hay mucha necrosis, más aún cuando el cáncer o cuando una complicación del páncreas, pues ocurre cuando la enfermedad ya está bastante avanzada, pues hablamos de alto, que el porcentaje de sobrevivencia es bastante bajo, ¿ya? Para eso nos va a ayudar esta clasificación, ¿ya? La clasificación Baltasar. Miren, por ejemplo, acá tenemos un score 0, severidad baja. En este caso no hay necrosis, ¿no? Pero sí hay inflamación, ¿ya? Incluso casi ni se ve inflamación, ¿ya? O sea, es un páncreas básicamente normal. No hay colecciones, no hay alteración peripancreática, entre otros, ¿no? Por lo tanto, la severidad es baja y el paciente tiene alta posibilidad de poder sobrevivir. Pero miren, por ejemplo, este score 8. Hay zonas que no capta el contraste, por lo tanto la necrosis es factible en esta imagen. Ya hay zonas donde no capta el contraste y hay colecciones líquidas también. Hay pseudoquistes, la elevación de la severidad es mucha, ¿ya? Y hace de que la sobrevivencia de este paciente sea bastante baja. O sea, lo más probable es que el paciente fallezca, lamentablemente, ¿ya? Y bueno, también tenemos obviamente pues puntos medios, ¿no? El score 4 que viene a ser más que nada si es que existe inflamación, alteración de la grasa peripancreática, igualmente acá. En este caso, obviamente, las dos son edematosas, no son necrotizantes. En el caso de acá sí son necrotizantes, ¿ya? Son edematosas. Miren cómo se ven las paredes, se ven bien delimitadas y pues obviamente hay alteración peripancreática, ¿ya? Y cuando hablamos de dematosas, siempre debemos recordar de que de acá a 3 semanas, o sea, 2 a 4 semanas, pues van a haber colecciones de jugo pancreático llamado pseudoquiste pancreático, ¿ya? Que puede simular un nuevo caso de pancreatitis, pero realmente no lo es. Y que también tenemos los métodos diagnósticos radiológicos para poder diferenciarlo. Y así vamos a ver el pseudoquiste, ya que como les mencionaba, es un bultito de jugo pancreático, ya que va a ser encerrado y solo va a ser después de la pancreatitis aguda intersticial o edematosa. No ocurre después de la necrotizante, ya. No ocurre después. Solo de la edematosa. Y la vamos a ver de esta forma. Miren, esta colección líquida como tal, ¿no? Hipointensa, ¿ya? Eso lo vemos en una tomografía, pero si vemos en una ecografía, pues también, como es agua, más que nada, pues lo vamos a ver anecoico. ¿Ya? O sea, forma circular, anecoico, ese es un pseudoquista por sobre todo, ¿ya? Pero ¿qué otra patología tenemos? La pancreatitis crónica. Cuando está crónica, siempre recuerden que en este caso está hipotrofiado, está alterado de morfología y está calcificado. Esa es la palabra correcta, calcificado. Cuando es crónica, se calcifica, ¿ya? Se calcifica.
O sea, lo vamos a ver la pared calcificada, mira, puntos calcificados, la luz está disminuida, los bordes están irregulares, entre otros, ¿ya? O sea, así vamos a ver una pancreatitis crónica, ¿ya? Y en una pancreatitis crónica, en una tomografía lo vamos a ver de esta forma. Miren cómo está de alterada la forma, ¿no? Está de alterada, está de alterada. O sea, hay puntos donde no capta el contraste, entre otros, ¿no? Esa es la pancreatitis crónica. Incluso se debería ver un poco de calcificación, ¿no? Como esta de acá, miren, miren estas calcificaciones, ¿no? Estas son calcificaciones del páncreas, ¿no? El páncreas está totalmente calcificado. Eso hace de que obviamente nosotros pensemos en una pancreatitis crónica, ¿no? Y la clínica es diferente a una pancreatitis aguda. Por ejemplo, en este caso, el paciente puede estar con diabetes tipo 2 porque no hay insulina. El paciente puede estar con grasa en las heces, ¿no? Porque no hay lipasas, entre otros, ¿no? Ya. Ya. Y bueno, finalmente tenemos a los tumores malignos como tal, que recuerden que siempre cuando estamos frente a malignos, siempre hablamos de irregular, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de la cabeza del páncreas, o sea, los tumores ampulares, la mayoría son malignos, ¿ya? La mayoría son malignos. Y cuando hacen efectos de masa, miren cómo se ve este tumor de acá, cuando hacen efectos de masa, terminan comprimiendo el colédoco. Y cuando comprimen el colédoco, pues causan dolor, obviamente, en el hipocondrio derecho, pueden causar colestasis, ictericia en el paciente, entre otros, ¿no? O sea, eso puede ser una consecuencia de la neoplasia maligna, ¿ya? Miren cómo se ve. Voy a hacer un poquito de zoom en esta tomografía. Sí, una tomografía, cómo se ve el páncreas. Miren esta zona de acá, ¿no? Y la cola. Ya no es la cabeza, es la cola. Miren cómo se ve de irregular, incluso con focos necróticos, entre otros, hemorrágicos, ¿no? Quísticos también. O sea, el comportamiento es distinto y depende del tipo de neoplasia maligna, que obviamente no vamos a entrar mucho a detalle, porque eso pues ya corresponde, ¿no? A patología, ¿no? Miren cómo se ve el tumor. ¿Ya? O sea, el tumor de cabeza de páncreas se ve de esta forma y hace efecto de masa, ¿ya? El más común es de cabeza de páncreas. Y acá lo triste es que la neoplasia maligna aparece cuando ya está bastante avanzada, ¿ya? O sea, la enfermedad está bastante avanzada, el paciente ya está bastante crítico y pues en algunos casos incluso lo mejor es solo dar calidad de vida, ¿ya? Eso ocurre igual en los carcinomas de estómago, ¿ya? O sea, estómago y páncreas son de los más agresivos, ¿ok? Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta respecto al tema? Voy a mandarles el examen mientras me consultan. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Bien, está todo perfecto. Dígame si están cansados o no, porque podemos realizar el post-test también, si es que desean. ¿Están cansados o normal podemos hacerlo? A ver, un momento. No veo, no veo. Ya me avisan, chicos. Estoy mandando el post-test. O sea, ya estamos 1 hora y 20 aproximadamente. Creo que ahí lo dejamos, ¿no? Para que descansen un poco y si tienen una consulta me avisan. ¿Ya, chicas? Sí, chicas, todos son chicas. ¿Ya, chicas? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Si no tienen consultas, pues gracias por asistir y nos vemos bueno, el viernes. ¿Está bien? Hasta luego, chicas.